Nadie imaginó que la enfermera más dedicada del manicomio descubriría que la mitad de los pacientes no estaban locos sino prisioneros inconvenientes encerrados por familias poderosas, y que liberar la verdad la convertiría en la próxima paciente. En las colinas sombrías a las afueras de Madrid, donde el año era 1903 y los gritos nocturnos se mezclaban con el viento helado, se alzaba el manicomio provincial de San Jerónimo, un edificio de piedra gris que parecía tragarse la luz del sol incluso en días brillantes. Isabel Moreno, una mujer de 26 años con ojos compasivos y determinación de hierro, trabajaba allí como enfermera principal. Había elegido esta profesión difícil porque creía genuinamente en ayudar a los enfermos mentales en era cuando la mayoría los consideraba simplemente poseídos o criminales. Llevaba 3 años en San Jerónimo y había visto cosas que habían endurecido su espíritu pero nunca habían roto su compasión. Pacientes encadenados a paredes, tratamientos brutales que parecían más tortura que medicina. Pero también había visto momentos de humanidad cuando paciente recuperaba lucidez brevemente o cuando sonrisa simple iluminaba rostro que generalmente mostraba solo dolor. El director del manicomio era Dr. Gustavo Mendoza, hombre de 50 años con reputación brillante en círculos médicos de Madrid. Publicaba artículos sobre tratamiento de locura, daba conferencias en universidad, pero Isabel había notado cosas extrañas durante su tiempo allí. Había visto al doctor Mendoza aceptar pagos grandes de familias ricas cuando internaban parientes, había visto cómo ciertos pacientes recibían tratamientos especialmente severos diseñados no para curar sino para quebrar. Pero cada vez que cuestionaba algo el doctor le recordaba que ella era solo enfermera que no entendía complejidades de medicina mental, que debería confiar en su experiencia superior. Isabel había aprendido a mantener silencio y observar, tomaba notas mentales de inconsistencias, pero no tenía poder para cambiar nada hasta la noche en que trajeron a Tomás Ruiz. Era tarde de octubre cuando 2 hombres grandes trajeron a hombre joven de tal vez 30 años que luchaba violentamente contra sus restricciones gritando que no estaba loco, que había visto algo, que su familia estaba mintiendo. Los hombres que lo trajeron eran claramente guardias privados no médicos. Entregaron papeles al doctor Mendoza, quien los firmó sin leer realmente. Luego el doctor ordenó que pusieran a Tomás en celda de aislamiento en ala más remota del manicomio. Isabel observó todo esto desde pasillo sintiendo instinto de alarma. Algo en manera como Tomás gritaba no sonaba como locura, sonaba como terror desesperado de alguien siendo injustamente encarcelado. Esa noche, cuando turno terminó, Isabel no pudo dejar de pensar en nuevo paciente. Contra reglas decidió ir a celda de aislamiento para verlo. Tomás estaba sentado en esquina de celda pequeña sin ventanas. Cuando Isabel entró con lámpara, él levantó vista y ella vio sus ojos. No eran ojos de loco, eran ojos de alguien completamente cuerdo y absolutamente aterrorizado. «Por favor», susurró él, «tienes que escucharme. No estoy loco. Mi familia me encerró aquí porque vi algo que no debía ver». Isabel sabía que debería irse, que pacientes a menudo insistían en estar cuerdos, pero algo en su tono la hizo quedarse. «¿Qué viste?», preguntó manteniendo distancia segura. «Vi a mi hermano mayor matar a su socio de negocios», respondió Tomás. «Fue en nuestra propiedad de campo. Pensaron que estaba en Madrid, pero había regresado temprano. Los vi discutir, los vi pelear, vi a mi hermano empujar al hombre por escaleras rompiéndole el cuello. Cuando confronté a mi hermano al día siguiente, él dijo que fue accidente, pero yo sé lo que vi. 3 días después me despertó con mi familia y doctor Mendoza diciéndome que estaba teniendo episodio psicótico, que necesitaba tratamiento. Me trajeron aquí por fuerza». Isabel sintió escalofrío recorrer su columna. Si esto era verdad, entonces no solo era testigo de asesinato, sino que su familia estaba usando el manicomio como prisión privada. «¿Cómo sé que dices la verdad?», preguntó. «¿Cómo sé que no es delusión?». Tomás la miró desesperadamente. «Mi nombre es Tomás Ruiz. Mi familia es dueña de Textiles Ruiz, una de las compañías más grandes de Madrid. Busca en periódicos de hace 2 semanas, encontrarás artículos sobre muerte accidental de señor Fernando Vega, socio de negocios de mi hermano. Oficialmente murió en caída accidental en casa de campo de mi familia, pero yo sé que fue asesinato. Por favor, investiga antes de que me llenen de drogas hasta que realmente pierda la razón». Isabel sintió decisión formarse. Esto podía verificarse fácilmente. Si Tomás mentía sería obvio. Si decía verdad, entonces algo terrible estaba pasando en San Jerónimo. «Te prometo que investigaré», dijo, «pero tienes que hacer algo por mí. Toma estas píldoras que te dan, pero no las tragues, escóndelas debajo de tu lengua y escúpelas cuando estés solo.
las drogas te harán perder claridad mental y necesitas mantenerla. Durante los siguientes días Isabel investigó discretamente, fue a biblioteca pública y buscó periódicos recientes. Encontró exactamente lo que Tomás había descrito. Fernando Vega había muerto en accidente en propiedad de familia Ruiz. El artículo mencionaba que Tomás Ruiz había estado presente y estaba muy afectado por la tragedia, tanto que familia había solicitado privacidad para cuidar su salud frágil. Isabel sintió náusea crecer, cada detalle que Tomás había dicho coincidía. Regresó al manicomio con mente funcionando rápidamente. Si esto era cierto, ¿cuántos otros pacientes en San Jerónimo estaban realmente cuerdos encerrados por razones que no tenían nada que ver con enfermedad mental? Comenzó a observar más cuidadosamente, a prestar atención a pacientes que parecían fuera de lugar. Había mujer llamada Carmen en ala de mujeres que hablaba coherentemente cuando pensaba que nadie escuchaba, pero actuaba confusa cuando doctor o guardias estaban cerca. Había hombre llamado Eduardo que sabía latín y matemáticas avanzadas, extraño para alguien supuestamente perdido en locura. Una noche Isabel tomó riesgo terrible. Esperó hasta que doctor Mendoza salió del manicomio como hacía cada noche y se deslizó en su oficina. La puerta estaba cerrada, pero Isabel había aprendido hace tiempo cómo abrir cerraduras simples usando horquilla. Dentro encontró archivadores llenos de expedientes de pacientes. Comenzó a leerlos sistemáticamente y lo que descubrió la horrorizó. Al menos 15 pacientes en manicomio habían sido internados no por doctores sino por familias que pagaban grandes sumas al doctor Mendoza. Las razones eran variadas: herederos inconvenientes que se interponían en herencias, esposas que sabían demasiado sobre negocios ilegales de sus maridos, testigos de crímenes como Tomás. Una mujer había sido encerrada simplemente porque se había negado a casarse con hombre que su padre había elegido. Isabel copió nombres y detalles en cuaderno pequeño que escondió en su uniforme. Sabía que tenía evidencia explosiva, pero también sabía que estaba en peligro terrible si alguien descubría lo que sabía. Al día siguiente confrontó a Tomás en su celda. «Tenías razón», susurró, «y no eres el único. Hay al menos 15 personas aquí que no deberían estar. El doctor Mendoza está usando este lugar como prisión para familias ricas que quieren deshacerse de parientes problemáticos». Tomás cerró sus ojos con alivio y horror mezclados. Sabía que no estaba loco, dijo. «¿Pero qué podemos hacer? Nadie creerá a pacientes de manicomio y si intentamos exponer esto, Mendoza simplemente nos declarará más locos, nos drogará más». Isabel había estado pensando en esto. «Necesitamos evidencia sólida», dijo. «Necesitamos que al menos algunos de ustedes escapen y vayan a autoridades fuera del control de Mendoza. Necesitamos que familias sean confrontadas públicamente donde no puedan simplemente silenciar la verdad». «Es imposible», dijo Tomás. «Este lugar es fortaleza. Puertas con llave, guardias en todas partes. Nadie ha escapado nunca». «Todavía no lo ha intentado alguien desde dentro con ayuda», respondió Isabel. Durante las siguientes 2 semanas Isabel planeó meticulosamente. Identificó a los 15 pacientes que estaban injustamente encarcelados, habló con cada uno secretamente verificando sus historias. Todos tenían razones para estar allí que no tenían nada que ver con locura. También identificó 3 guardias que parecían tener conciencia, que trataban a pacientes con algo de humanidad. Arriesgó todo y les habló honestamente, mostró evidencia que había copiado. 2 de ellos estaban horrorizados y aceptaron ayudar. El tercero se negó, pero prometió no decir nada porque no quería estar involucrado. Isabel tuvo que confiar en que mantendría su palabra. El plan era audaz y peligroso. Durante noche, cuando había menos personal, esperarían hasta cambio de turno de guardias, momento de máxima confusión. Isabel usaría llaves maestras que había copiado en secreto para abrir celdas de los 15 pacientes. Los 2 guardias ayudantes crearían distracción en ala opuesta del edificio. Los pacientes escaparían por puerta de servicio, que generalmente solo se usaba para entregas. Afuera tendrían que correr 3 kilómetros hasta pueblo más cercano donde podrían buscar ayuda. La noche elegida era fría de noviembre con luna nueva que proporcionaba oscuridad perfecta. Isabel sintió su corazón latir tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. A medianoche comenzó a moverse sistemáticamente de celda en celda, abriendo cerraduras, susurrando instrucciones. Los pacientes salieron silenciosamente, algunos llorando de gratitud, otros todavía no creyendo que libertad era posible. Cuando tenía 12 liberados, escuchó grito de alarma desde otro ala. Alguien había notado algo. «Demasiado temprano, no hay tiempo», siseó Isabel. «Corran ahora». Tomás agarró su mano. «Ven con nosotros», dijo. «Si te quedas, Mendoza sabrá que ayudaste, te encerrará como paciente».
Isabel sabía que tenía razón. En decisión que cambió su vida corrió con ellos. Pero mientras corrían hacia puerta de servicio aparecieron luces de lámparas y gritos de guardias. Alguien los había visto. Isabel empujó al grupo hacia adelante. 3 de los pacientes más rápidos alcanzaron la puerta y escaparon hacia noche, pero guardias bloquearon el resto. Hubo lucha caótica. Isabel fue agarrada brutalmente. Tomás intentó ayudarla, pero fue golpeado inconsciente por guardia con porra. Cuando luces se encendieron, Isabel vio rostro del doctor Mendoza y expresión en sus ojos hizo que su sangre se congelara. No era ira, era satisfacción fría. Enfermera Moreno dijo con voz suave que era más aterradora que gritos. Me decepciona profundamente. Pensé que era profesional de confianza, pero veo ahora que ha tenido episodio psicótico grave. Claramente ha desarrollado delusiones paranoicas sobre este establecimiento. Es muy triste, pero tendré que internarla para su propio bien y el bien de nuestros pacientes. Isabel sintió pánico absoluto cuando entendió lo que estaba haciendo. Iba a convertirla en paciente, iba a usar mismo sistema contra ella. Intentó gritar que estaba mintiendo, pero guardias ya estaban arrastrándola hacia celda. No pueden hacer esto, gritó. Soy enfermera registrada, hay registros de mi empleo. Registros pueden corregirse, dijo doctor Mendoza fríamente. Para mañana por la mañana todos los documentos mostrarán que Isabel Moreno fue admitida como paciente hace 3 meses, que ha estado recibiendo tratamiento por esquizofrenia paranoide. Nadie fuera de estos muros sabrá la diferencia. Isabel fue encerrada en celda de aislamiento, la misma donde había conocido a Tomás. Pasó resto de noche en terror absoluto, sabiendo que por la mañana comenzarían a drogarla, a quebrarla, a convertir su cordura en locura real. Pero lo que doctor Mendoza no sabía era que 3 de los pacientes habían escapado exitosamente. Corrieron los 3 kilómetros hasta pueblo más cercano, irrumpieron en casa del alcalde en medio de noche contando historia incoherente sobre manicomio y prisión ilegal. Inicialmente alcalde pensó que eran pacientes escapados realmente locos. Pero uno de ellos era mujer llamada Mercedes, quien había sido esposa de comerciante prominente antes de ser encerrada. Conocía suficientes detalles sobre negocios de su marido, sobre personas en Madrid, para hacer que alcalde escuchara. Insistió en que investigaran inmediatamente. Para amanecer alcalde había contactado a autoridades en Madrid. Para mediodía inspectores estaban llegando a San Jerónimo sin anuncio previo. Doctor Mendoza intentó rechazarlos, pero inspectores tenían orden judicial. Comenzaron a entrevistar pacientes, a revisar registros. Cuando encontraron inconsistencias en documentos, cuando escucharon historias coherentes de múltiples pacientes, cuando descubrieron evidencia de pagos grandes de familias, todo comenzó a desmoronarse. Isabel fue encontrada en celda de aislamiento, apenas consciente. Habían comenzado a drogarla agresivamente esa mañana. Pero llegaron a tiempo antes de que daño permanente fuera hecho. Cuando la sacaron de celda y le dijeron que estaba libre, que doctor Mendoza estaba siendo arrestado, colapsó llorando de alivio. Tomás, quien también había sido liberado, la abrazó. Nos salvaste, susurró. Salvaste a todos nosotros. El escándalo que siguió fue enorme. Doctor Gustavo Mendoza fue arrestado junto con varios guardias corruptos. 15 familias fueron investigadas por conspiración y encarcelamiento ilegal. 5 terminaron con cargos criminales, incluyendo hermano de Tomás, quien finalmente fue juzgado por asesinato de Fernando Vega. El manicomio de San Jerónimo fue cerrado temporalmente mientras gobierno realizaba investigación completa de todos sus pacientes. Docenas fueron liberados cuando se descubrió que habían sido internados injustamente. Isabel pasó 3 meses recuperándose de trauma físico y emocional de su experiencia. Tomás permaneció a su lado durante todo el tiempo. Gradualmente, mientras ella sanaba y mientras él lidiaba con traición de su propia familia, comenzaron a darse cuenta de que lo que habían compartido en esos momentos terribles había creado vínculo que iba más allá de gratitud. Una tarde, mientras caminaban por Parque de Madrid, Tomás se detuvo y tomó su mano. Isabel dijo: sé que hemos pasado por infierno, sé que ambos tenemos cicatrices que tomarán tiempo en sanar, pero quiero que sepas que te amo. Me salvaste no solo de prisión, sino de perder mi cordura, mi humanidad. Quiero pasar el resto de mi vida mostrándote lo que significas para mí. Isabel sintió lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Yo también te amo, respondió, y creo que ambos nos salvamos mutuamente. Tú me diste razón para ser valiente, para arriesgar todo por lo correcto. Se casaron 6 meses después en ceremonia simple, rodeados por algunos de los otros pacientes que habían sido liberados, que se habían convertido en amigos cercanos unidos por experiencia compartida. Isabel nunca regresó a trabajar como enfermera en instituciones mentales, el trauma era demasiado profundo.
En lugar comenzó a trabajar como defensora de reforma de asilos mentales, daba conferencias, escribía artículos, luchaba por leyes que protegieran derechos de pacientes mentales. Tomás usó su fortuna familiar que había heredado después de que su hermano fue encarcelado para financiar su trabajo. Juntos fundaron organización que inspeccionaba instituciones mentales en toda España, asegurando que lo que había sucedido en San Jerónimo nunca sucediera nuevamente. Años después, cuando Isabel tenía 43 años y había pasado casi 2 décadas luchando por reforma, fue invitada a hablar en conferencia médica en Madrid sobre tratamiento humanitario de enfermedades mentales. Mientras estaba en podio mirando a audiencia de doctores y reformadores, recordó aquella noche terrible cuando había decidido arriesgar todo para liberar a inocentes encarcelados. Recordó el terror de ser convertida en paciente ella misma, pero también recordó triunfo cuando verdad finalmente salió a luz. La locura, dijo a audiencia, no es simplemente condición médica, es etiqueta que puede ser usada como arma contra inconvenientes, contra disidentes, contra cualquiera que alguien poderoso quiera silenciar. Nuestro trabajo como sociedad es proteger a los vulnerables, es cuestionar autoridades, nunca asumir que alguien en posición de poder está siempre correcto. Cada paciente merece dignidad, merece ser escuchado, merece justicia. La audiencia aplaudió de pie. Tomás, quien estaba sentado en primera fila, aplaudió más fuerte. Sus 3 hijos, ahora adolescentes, aplaudieron también, orgullosos de su madre que había sido tan valiente. Después de la conferencia, varios jóvenes doctores se acercaron a Isabel diciéndole que ella había inspirado su decisión de entrar en psiquiatría, de tratar a pacientes con humanidad y compasión. Uno de ellos, un joven de 20 y pocos años, le dijo: «Mi tía fue paciente en San Jerónimo, fue una de las personas que usted liberó. Murió hace 5 años, pero hasta su último día hablaba de la enfermera valiente que había arriesgado todo por desconocidos. Usted cambió su vida y cambió la mía también». Isabel sintió emoción profunda. Sabía que el trabajo estaba lejos de terminarse, que todavía había abusos en instituciones mentales en toda Europa, pero también sabía que había comenzado algo importante, que su valentía aquella noche había iniciado ola de cambio. Cuando Isabel era anciana de 70 años, sentada en jardín de su casa con Tomás, también anciano, a su lado, sus nietos jugando cerca, reflexionaba sobre su vida extraordinaria. La enfermera del manicomio se había convertido en reformadora famosa. La mujer que casi había sido convertida en paciente había cambiado sistema entero. Pero más que cualquier logro profesional, valoraba el amor que había encontrado en lugar más oscuro. Tomás tomó su mano arrugada por años. «Sabes», dijo, «a veces pienso en ¿qué habría pasado si aquella noche no hubieras venido a mi celda? Si no hubieras creído mi historia, ¿estaría muerto o realmente loco?». Isabel sonrió. «Y yo pienso en qué habría pasado si no hubiera tenido coraje de actuar. Seguiría siendo enfermera silenciosa, observando injusticia sin hacer nada. Nos salvamos mutuamente, Tomás. Me diste razón para ser valiente y yo te di libertad. Eso es lo que el amor real hace, te convierte en mejor versión de ti mismo».